Bendito sea el Señor, que oyó mi voz. En Él confía mi corazón. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a ver un mensaje del Antiguo Testamento, pero antes vamos a orar para que Dios nos abra el entendimiento y podamos comprender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros esta palabra. Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta nueva oportunidad de seguir predicando y grabando tu palabra a través de este canal, para que llegue a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, para todos nuestros hermanos, Señor, que te buscan de día y de noche. Te pido que esta palabra sea verdadera comida, verdadera bebida. Gracias, mi Dios, porque solo tú puedes hacerlo. Te pido que nos abras el entendimiento y podamos discernir los misterios escondidos dentro de la Escritura para gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo tome de lo tuyo, Señor, y nos lo haga saber. Amén. Vamos a tomar aquí el libro del sacerdote Esdras. Bendito el nombre de Dios, a ti sea la gloria. A partir del capítulo 4. Pero vamos a situarnos antes, porque habría que leer todo lo que pasó para ver por qué llegamos a este 4. Porque acá empieza diciendo, el versículo primero de este capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Bueno, ahí nos paramos. ¿De qué estamos hablando aquí? Nos tenemos que ubicar un poco históricamente. Conocemos de la historia del pueblo de Israel, que se establecieron en la tierra prometida, hasta que Dios levanta a sus reyes, Saúl, David y Salomón, el que edificó el templo. Y siguieron un montón de reyes. Luego el reino se partió en dos, pero el reino de Judá, donde estaba Jerusalén, donde está el templo de Dios que construyó Salomón, siguió hasta el tiempo en que Dios dijo basta. ¿Y por qué Dios dijo basta? Porque, bendito el nombre de Jesús, no dejaban de idolatrar, no dejaban de desobedecer a Dios, no dejaron de pecar. Y Dios se enojó con su pueblo. No lo cortó de la faz de la tierra, que cortarlo sería eliminarlo y nunca más tener memoria. Los castigó. El castigo fue que mandó al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, con sus ejércitos, y se los llevaron a todos cautivos. La historia es un poco más larga, pero yo la resumo así. Para los que conocen la historia, gloria al Señor, yo la estoy resumiendo, para que entendamos el momento en que estamos. Y se los llevan cautivos a Babilonia. Bendito el nombre de Jesucristo. Había un profeta y Jeremías que le decían lo que tenían que hacer, ni a él le hacían caso, y bueno, tuvieron que sufrir lo que está escrito en el libro de Crónicas y de los Reyes, cuando vino el rey Nabucodonosor y se los lleva. Aparte hubo muchos que murieron en todo esto. Y el Dios había anunciado a través de sus profetas que iban a estar cautivos 70 años. Bendito el nombre de Dios. En castigo. 70 años, toda una generación. O sea que todos los que habían pecado contra Dios perecieron. Muy pocos sobrevivieron. Los más niños que, imagínense, 70 años. Si tenía 5 años cuando lo llevaron prisioneros allá como esclavos, cuando se dio el decreto de dar el permiso de volver, ya tenían 75 años. O sea que eran gente muy grande de edad. Pero entre todo esto, bueno, estaban los descendientes que vuelven a Israel. ¿Y cuál era el deseo de ellos? De volver a restablecer el culto a su Dios. Porque muchos se daban cuenta que esto había sido el castigo a sus padres por el pecado. Y bueno, los hijos y nietos volvieron. Entre ellos vuelve uno que nombra la palabra aquí, que era Zorobabel, bendito el nombre de Jesucristo.
y el otro era Jesúa, un sacerdote. ¿Quiénes eran estas dos personas? Zorobabel era el nieto del último rey, hijo de Salatiel, dice en la palabra. O sea, era el heredero al trono, prácticamente. O sea, era de la casa de David, según la genealogía, es ancestro según la sangre del Señor Jesucristo. Y Jesúa era descendiente de los sacerdotes, o sea que era descendiente de Aarón. O sea, uno era descendiente del rey y el otro descendiente de los sumos sacerdotes. Y bueno, tenían suficiente autoridad como para venir a reedificar el templo en Jerusalén. Y el rey Ciro dio un decreto, les dio permiso y así fueron y así volvieron. Pagó inclusive el rey del tesoro del rey los gastos para que volvieran. Se ordena que se le devuelvan todos los utensilios de la casa que habían sido sacados. Porque ¿qué había pasado con el templo? Cuando se los llevan cautivos, todas las ciudades fueron quemadas. Jerusalén fue arrasada. El templo fue saqueado, quemado y destruido. No existía más el templo de Salomón. Entonces, ¿y por qué permitió el Señor que se destruyera el templo? Porque habían metido estatuas de dioses ajenos. Porque ahí ya no se lo adoraba a Dios. Ahí adoraban a cualquier cosa. Iban ahí a adorar a Dios haciendo lo que Dios le había ordenado que no hicieran. En plena y total desobediencia. Oh Ramacaya, ¿cómo no iban a generar el enojo de nuestro Padre? Lo generaron, y muy fuerte. Y cuando los hijos generan el enojo de papá, en nuestros días toman un cinto o un chicote, pero en aquel entonces, como era el pueblo, fue más grave el azote, fue la esclavitud. Y la esclavitud hasta desaparecer los pecadores, porque los que volvieron eran los hijos y los nietos. Zorobabel era el nieto del rey que había sido depuesto y llevado prisionero a Babilonia. A ti sea la gloria. Y entonces, bueno, tardan 2 años en el viaje desde que el decreto del rey Ciro hasta poner la primera piedra, tardaron 2 años en regresar, establecerse y empiezan la construcción del templo donde estaba el antiguo altar, limpiaron y vuelven a edificar. Lo primero que hacen es edificar el altar antiguo para dar sacrificios a Dios y darle gracias porque los había dejado volver, y empiezan a limpiar el lugar y aleluya, a empezar la reconstrucción del templo. Gloria al Señor. Ahí estamos, bendito el nombre de Dios. Pero ¿qué pasaba? En este lugar de Israel se había convertido en una provincia de Babilonia. Había otros gobernadores, samaritanos y otra gente que habitaban en los alrededores. Y claro, vuelven los judíos. Y claro, ellos tenían por oído de los padres de las cosas antiguas. Y vuelven y ven que empiezan a reconstruir todo. Y claro, no les gustó nada tenerlos de nuevo por vecinos a los judíos. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Es que siempre ha sido así. Siempre los hebreos han sido aborrecidos por sus vecinos. Y bueno, hasta el día de hoy siguen esos enfrentamientos, odios y tensiones, bendito el nombre de Jesús. Pero aquí estaban los hebreos que habían vuelto, los judíos, a reconstruir el templo, y vamos a ver qué pasa. Entonces ahí vamos a entender por qué. Ellos vuelven para reconstruir y restablecer el culto a Dios. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, que en ese momento se había constituido como un gobernador, y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edificaremos con vosotros. Miren lo que le dicen, le ofrecen ayuda. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Claro, dicen, desde aquel tiempo en que cuando esto quedó solo y nos dieron esta tierra para trabajar, nosotros también adoramos a sus dioses, ofrecemos sacrificios a Jehová, podemos trabajar con ustedes. ¿Por qué querían trabajar con ellos? Acá dicen que eran enemigos. ¿Por qué tu enemigo quiere trabajar contigo? ¿Puede venir un demonio a adorar conmigo a Dios?
No, dirías tú, porque sabes que es enemigo de Dios. Pero él también adora a Dios, le teme, igual que nosotros. La palabra dice, los demonios también creen y tiemblan. Le temen al Padre. Aleluya. Porque saben que están en plena desobediencia y condenados allá al fuego eterno. Pero no por eso vamos a permitir que vengan con nosotros a hacer la obra del Señor. Entonces, aquí tenemos la primera enseñanza de todo esto. Dice la palabra, ¿qué le dijo el gobernador Zorobabel? Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Porque ellos tenían mandato del rey, el cual había sido provisto por Dios para que les diera todas las cosas y movió su corazón para que les permitiera edificar la casa. Vamos a ver cuál era ese plan tan amistoso de venir a ayudar a edificar el templo. Más manos podrían edificar el templo en menor tiempo y aliviar las tareas. A ti sea la gloria, Padre. Claro, cuando le dice eso, acá nomás viene la respuesta de las verdaderas intenciones. Cuando uno frena al enemigo, ahí ya te saca la zarpa, las uñas, los dientes y te muestra lo que quería. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Bendito el nombre de Jesucristo. O sea, que los amenazaron para que no construyan el templo. Bendito el nombre de Jesucristo. Y encima, no contentos con amenazarlo, van y pagan a gente que empieza a estorbar en la construcción. Bendito el nombre de Dios, para entorpecer la obra. O sea que ese venir a ayudar era un engaño. ¿Para qué? Para desde adentro sabotear la obra, seguramente. Pero hay algo mucho más interesante, porque acá podemos encontrar varias líneas, mi hermano, de mensajes en esta palabra. Algo podrían encontrar los israelitas. Cuando los israelitas construyen su tercer templo, seguramente lo van a construir solos, porque Dios no manda así. Ellos son los que tienen que construir el templo a su Dios según las leyes antiguas. Pero también podemos entender dos cosas. Una grupal o colectiva y otra individual. La individual, ¿cuál es? Hoy no hay, por más que Israel construya su tercer templo, no hay un templo al Dios de los cielos que podamos construirle. La palabra bien dice, le dijo a Salomón, ¿podrá el hombre construir casa a Jehová? A ti sea la gloria, porque Dios no habita en casa construida por mano de hombres. Sin embargo, el templo era una puerta al cielo, era un lugar para orar. Entonces, Dios dio a entender allí que hay otro templo que no es de construcción humana. Bendito el nombre de Dios, que es de construcción divina. Ese templo eres tú mismo, hijo, hija de Dios. Cada uno de nosotros somos templo del Dios viviente. Aleluya, lo dice la palabra. Vosotros sois templo del Dios. Hasta hay una alabanza, un corito que lo recuerda. Bendito el nombre de Jesucristo. Porque Dios ha venido a habitar en nuestros corazones. El Hijo y el Padre. Y cuando tienes la gracia de que te bautice el Espíritu Santo, tienes la deidad completa en tu corazón. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Si bien hay un templo allá en el tercer cielo descrito en las profecías, que es hermoso, aquí en la tierra, el santuario está aquí. Soy yo, bendito el nombre de Dios. Soy templo de Dios, gloria al Señor. Cuando puedo decir que Cristo habita en mí, cuando tengo el Espíritu del Señor en mí. ¿Por qué? Porque le he creído, porque me he arrepentido, porque le he pedido perdón por su sangre bendita, porque he hecho pacto con Él y me he bautizado para perdón de mis pecados, para que el acta de los decretos que era contraria fuera rota. Y ya no soy un condenado,
soy un salvo para la gracia de Dios. Ay, Shamakaya. Gloria al Señor por esto. Entonces soy templo de Dios. Pero este templo debe ser edificado día a día. Aleluya. No con obras muertas, como dice la palabra, sino justificándonos más, santificándonos más. ¿Y cómo nos edificamos? Leyendo la palabra, orando, ayunando, compartiendo, obedeciendo a nuestros pastores o quien el Señor haya puesto sobre autoridad que vele por nosotros, obedeciendo al Señor en todo, consagrándonos, apartándonos del mundo, limpiando nuestras vidas cada día más. Voy construyendo el templo de Dios vivo, fortaleciéndome, ganando experiencia cada día en oraciones, aleluya, y en la vida cristiana, porque uno va aprendiendo, va creciendo, y ese crecimiento espiritual es la construcción de tu templo. ¿Puede venir alguien a ayudar en esa construcción? Samakaya Santo. El único que puede ayudar en esa construcción es el Espíritu Santo, que ese sí te va a ayudar a construir. ¿Pero puede un hermano ayudarme a construir este templo? Aleluya. Te pueden aconsejar, tu pastor te va a ayudar, pero la construcción la voy a hacer individualmente. Aleluya. Y vamos más allá. Un hermano me puede dar consejo, un siervo de Dios me va a instruir para que yo construya este templo. Pero puede venir un amigo que no es cristiano a construir este templo. Es como si yo le pidiera a alguien, estoy construyendo una casa, che, ¿me puedes dar una mano? Y bueno, si vos querés te ayudo. ¿Y qué experiencia tenés? No, yo toda la vida he estado en la oficina, nunca he alzado ni un martillo. ¿Qué me puede ayudar ese? Apenas agarre la pala se va a cansar. Entonces, es lo mismo. Alguien que no está en esto no puede ayudar en esta construcción de este templo espiritual. Si alguien me puede ayudar, es un hermano con mucha más experiencia con sus consejos. Pero yo debo construir Pero él no puede orar por mí. Él no puede ayunar por mí. O sea, en el sentido de que sí, pueden orar pidiendo por mí, pero aleluya. Si yo no me arrepiento de lo que he hecho, para que Dios obre en mí y me transforme, por más que toda la iglesia ayune un mes seguido, no va a haber obra. La cosa empieza en mi corazón, cuando yo me empiezo a transformar. Sí, yo me arrepiento. Sí, yo quiero ir al Señor. Sí, yo deseo aprender más de Dios. Sí, voy a las reuniones. Sí, voy a los estudios bíblicos. Aprendo porque quiero edificar el templo. Aleluya. Y lo que aprendo no lo puede aprender otro por mí, lo tengo que aprender individualmente. Aleluya. Y así edificar el templo de Dios. La otra forma de verlo es colectivamente. ¿Cómo sería? Podemos encontrar allá en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, desde el 5 en adelante, que habla, y vosotros como piedras vivas, edificaos como casa espiritual. ¿De qué está hablando? De la iglesia. Yo soy una piedra de la casa espiritual de Dios. Vosotros como piedras vivas. Cristo es la principal piedra del ángulo, es la roca sobre la que hay que edificar el edificio espiritual. Pero bueno, esa casa espiritual hay que edificarla con piedras vivas. Aleluya. Con hijos e hijas de Dios. ¿Qué pasa si viene alguien que no es hijo de Dios y que no es hija de Dios? ¿Puede estar en esa construcción? Sería como que en medio de la pared que está hecha con rocas, yo pongo ladrillos de barro. ¿Será tan fuerte como si estuviera hecha todo de roca? ¿Qué va a pasar cuando llueva? Esos ladrillos se deshacen y la pared se debilita, se resquebraja, se cae. Entonces, bendito el nombre de Dios, acá hay algo que nos está enseñando la palabra, que solo los hijos de Dios pueden constituir esa casa espiritual, porque no puede entrar nadie, bendito el nombre de Dios, que no esté arrepentido. Puede que alguno diga que se ha arrepentido y así mismo lo crea, pero no se arrepintió. No es buen material para la casa de Dios y Dios lo va a revelar a su tiempo. También, bendito el nombre de Jesucristo, el enemigo va a hacer toda clase de artimañas para impedir que la casa de Dios progrese.
Y en estos tiempos tenemos que estar alerta, mis hermanos, porque ya está llegando el tiempo final de la venida del Señor y probablemente nuestras iglesias tengan que cerrar puertas para seguir a puertas cerradas, unas casas como la iglesia primitiva. Y tenemos que estar avispados de que esto ya viene porque viene el fin y no atribuirlo a estas cosas y a la política y a esto y a aquello, al otro. Nada que ver, hermano, es el fin que viene. A ti sea la gloria. ¿A qué vas a contender? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Te mandó el Señor? Nos mandó a pelear con las autoridades, a protestar. Eso me mandó Cristo. Gloria a tu nombre, Jesús. O me dijo, estate quieto y en paz. Y en paz con todos los hombres. Ora por las autoridades. Bendito el nombre de Dios. Y entiende los tiempos. Porque aquellas que no entiendan los tiempos, mis hermanos, y quieren hacer lo que Dios no les mandó, van a sufrir persecución. Y muy severa, mis hermanos. Pero los que obedezcan a Dios van a estar guardados. Porque la palabra dice que los avisados, ¿qué hacen? ¿Van ahí a poner el pecho a la situación? No, se esconden. ¿Porque son cobardes? No, porque Dios lo manda. A ti sea la gloria. Alaba, calla santo. Dios no quiere que te pase nada. Pero los simples, que no entienden nada, reciben el daño. Pero los hijos de Dios tenemos que estar avisados. Ay, es este tiempo, sí. Ya no se puede predicar más en la calle. Bueno, ya está, porque el tiempo ya está. Ya lo ha dicho el Señor. Entonces, habrá que hacerlo de otra manera. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser precavidos. Porque si ya viene el Señor, es porque ya está la semilla sembrada. Ya está en la tierra. Ya está predicado el Evangelio. Gloria al Señor. Hay etapas en la iglesia. La iglesia primitiva había tan grande persecución que no podían salir a la calle porque los mataban. ¿Qué hacían? Estaban en las casas ahí, cuidados, resguardados. Dios los guardaba. Entonces, llega ese tiempo. Bueno, gloria a Dios, nos reuniremos como familias en la casa de los hermanos, como se reúne cualquier grupo de amigos en cualquier vivienda. Bendito el nombre de Jesucristo. Ya no estará la institución a la vista porque la iglesia de Dios está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, orando. Ahí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. O sea que la iglesia se constituye ¿con cuánto? Si no vienen los hermanos, acá no vamos a hacer culto. ¿Con cuánto? Con 2. Ya está la iglesia. Porque son 3, porque ahí está el Señor en medio. 2 o 3. Yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Entonces, queridos hermanos, por eso tenemos que orar y velar siempre en este tiempo y estar atento a las señales del tiempo. Sé que algunos no están de acuerdo con esto, pero me toca avisarles porque el Señor lo ha dicho. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Por qué vas a padecer por algo que dijo el Señor? No lo hagas, hijo, no es el tiempo, ya esto era para otra época. Y tú quieres seguir en ese camino y recibir daño. Dios no quiere que te dañen. Dios va a guardar a toda su iglesia obediente de todo. Por eso murió Cristo en la cruz. No para que sea perseguido, sino para que sea salvado. ¿Me va a salvar el Señor del juicio eterno y me entrega acá en manos de hombres? No lo entiendo. Nunca lo entendí así. Y el Señor nos ha revelado, no es así. Si Dios me ha salvado del juicio eterno, es porque me ama. Y si me ama, me va a salvar de todo lo que viene. Bendito el nombre de Dios. Nunca me canso de dar el ejemplo de Juan, el apóstol Juan, cómo el Señor lo guardó hasta el último. Bendito el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria. Bueno, estas son las artimañas que va a hacer siempre el enemigo para frenar nuestra vida espiritual, para frenar la iglesia, pero entendamos que la iglesia ya está llegando a un cambio, que tienen que entender los siervos de Dios, que viene ese cambio y pedir directivas allá a los cielos. ¿Cómo hago, hermano? Oh Santo, Padre, pedirle, ¿cómo hago? Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, 3 reyes, imagínense,
en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea que, bueno, ya había pasado Ciro, pasa Darío y está Asuero. Y ya le mandan una carta al rey. Vamos a ver qué le dicen en la carta. Bendito el nombre de Dios. También en días de Artajerjes, que es el rey que siguió, escribieron, y acá no nos confundamos, mis hermanos, porque son nombres que son antiguos en arameo. No sería lo mismo que hoy te dijera Figueroa, López, García, lo entenderíamos. Son otros nombres. Por ahí eso confunde un poco, pero no quiero que te confundas con esto. Por eso dice, también en días de Artajerjes escribieron, y acá dice los nombres, Bislán, Mitríades, Tabel y los demás compañeros suyos, a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Después dice que Reum, canciller, y Simsei, secretario, o sea, un funcionario, el canciller y el secretario, escriben la carta y acá nos dice lo que le escribieron. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Bendito el nombre de Jesucristo. Cuando ellos no estaban ni edificando los muros todavía, porque eso lo hizo Nehemías en 52 días. Ellos no estaban reparando los muros, mintieron. Ellos estaban reparando el templo, los muros del templo. Pero acá miren lo que dice, y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Y ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. O sea, el tesoro, quiere decir, de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, porque a ellos, claro, le pagaban del palacio todos estos funcionarios el sueldo, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Se ponían como que ellos cuidaban que el rey le mandara los impuestos, acusando que los judíos no iban a pagar los impuestos si edificaban la ciudad. Verso 14. Siendo que nos mantiene en el palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes de las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Nada que ver. Israel era independiente. No era que formaba rebeliones. Fue destruida por mandato de Dios al rey de Babilonia. Pero ellos escriben esto así, blasfemando, engañando. Así hace siempre el enemigo. Cuando hablan de nosotros, lo dicen con mentiras, cosas que no son, tomando una cosa y deformándola para que parezca otra. Bendito el nombre de Jesucristo. Renunciamos a un trabajo y van a decir, no, este dejó ese trabajo porque seguro que lo echaron porque algo malo hizo. Y yo en una de esas lo dejé porque quería tomar un trabajo mejor. Pero así es como transforman las cosas, para engañar. Versículo 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. O sea, le está diciendo que van a buscar independizarse y no van a ser, digamos, una provincia rebelde. Claro, ya a esta altura es para hacerlo temer al rey y que mande ejércitos o que mande algo y que les prohíba construir. Y encima le dice que busquen los libros antiguos lo que había pasado antes. Vamos a ver cuál es la respuesta del rey. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, y a Simei, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Esto dice el rey. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela
y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Claro, era la época gloriosa del reinado de Israel y del reino después de Judá y de Israel, que a los reyes de las provincias vecinas le pagaban tributo. Al rey Salomón, le traían tributo a todas las naciones vecinas porque le tenían miedo. ¿Porque era poderoso? No, porque Dios les había infundido miedo de Salomón. Salomón tenía una sabiduría grande y le temían. Lo tenían por uno de los reyes grandes de la tierra, a pesar de que su territorio no era grande, pero todas las naciones, no nos conviene estar en conflicto con este rey, llevémosle un presente, y ahí nomás le mandaban oro, reliquias y cosas valiosas de la época para tenerlo contento al rey, que no se levantara contra ellos. Y bueno, eso estaba escrito. En Babilonia de allá, ven a lo lejos, ahí hay un rey que mira lo que hace, muy poderoso. Y claro, encuentran esto y le hacen tener miedo al rey Artajerjes, que no vaya a ser que se levante de nuevo esta nación poderosa y se le rebele. Entonces, cuando hizo encontrar todo esto, encuentra todo esto. Vamos a ver qué es lo que pasó después. Versículo 21. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿qué habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y Simsai, secretarios, sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y le hicieron cesar con poder y violencia. O sea, claro, ahora tenemos la orden del rey, ustedes van a dejar de construir el templo. Y eso quiere Satanás, que no se construya espiritualmente la iglesia y que tú no construyas el templo de tu casa espiritual. Y te quiere hacer cesar con cualquier artimaña. Hasta quiere tener una orden, que no la va a dar otra que el mismo Satanás, para que cese la obra en ti, para hacerte apartar del camino de Dios. Eso es cesar la obra, que yo me aparte de Dios. ¿Y cómo? Y puedo ver alguna cosa que no me gustó, me muestran aquello que me parece que está mal, y que esta iglesia no está bien, y que el pastor no es como debería ser. Ya quieren buscar un pastor conforme a sus deseos, y un montón de cosas, y que hacen que la vida se aparte. Y empieza saltando de iglesia en iglesia y nunca encuentra la verdad. Porque el enemigo hizo cesar la obra. Quiere hacer cesar la obra en ti. No dejes que el enemigo haga cesar la obra en ti con engaños. Porque aún vamos a ver más todavía sobre esto. Porque quieren que, bendito el nombre de Dios, se sepa una cosa pasada. Vamos a ver qué es lo que decía acá. Busquen en las memorias antiguas. ¿Cuáles son esas memorias antiguas? ¿Y cómo lo van a poner como diácono? Si antes había sido esto. Robaba la energía eléctrica. No pagaba los impuestos. Estafaba allá en la verdulería donde tenía la gente y ahora lo van a poner como diácono. Claro, pero esa era su vida pasada, era su vida de gentil, era su vida de hombre que no conocía a Dios hasta que se convirtió al Señor y cambió todo. Van a hablar de la hermana, y esta la van a poner como maestra en la escuela dominical. Si antes era así, 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 es una deshonra. Pero esa era la vida pasada. Y claro, empiezan a rebuscar tu pasado, todo lo que fuimos en el pasado. ¡Sí, lo fuimos! ¿Por qué? Porque de lo necio y de lo vil ha tomado el Señor. Pero yo me transformé, me arrepentí. Y claro, cuando hay poco entendimiento, no entienden la palabra que dice, ¿quién es el que acusa? Cristo es el que ha perdonado. ¿Y quién es el acusador? ¿Cuál es su nombre? Porque todos los que vengan con eso, lo tienen a él por patrón. Se llama Satanás. Él es el acusador de los hijos de Dios. Aleluya. Y claro, trae las memorias pasadas de todos los errores que hemos cometido para frenar la obra espiritual, para frenar mi progreso espiritual. Entonces,
o para ver eso en la iglesia. Y cuando empiezan a hacer esos escándalos en la iglesia, empieza a armarse alboroto. Y los más débiles, que están construyendo recién las primeras hileras del templo suyo, cesan la obra y se van. Ya hizo cesar el enemigo la obra. Por eso, hermanos, no hay que estar hermano contra hermano. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El hermano esto, no sé, yo recién llego. Y si algo hizo, a cuenta estará con Dios. ¿Qué tengo yo que hablar de lo que hizo mi hermano? Yo tengo mis propias cuentas con el Señor, ya las he saldado. ¿Quién me tiene que venir a recordar eso? Dios dijo que iba a hacer con mis pecados. Que los iba a tener ahí anotado en una libreta para cuando vaya a recordarme que yo hice esto y esto y esto. ¿O el Señor destruyó todo eso? Y dijo, nunca más traeré a memoria. ¿Quién es el que viene a querer traer a memoria lo que Dios, nuestro Padre, dijo que nunca más traerá a memoria? ¿Y con eso me quieren acusar? A ti sea la gloria. Y acá lo dice, hermano, lo podemos tomar. Buscan en las memorias antiguas. Van a ver lo que hizo esta persona. Van a ver lo que era. Van a ver si no tengo razón. Sí, era eso. Pero hubo un antes y un después. Los israelitas acá que volvieron se habían cambiado. Porque los que habían pecado ya no están. Porque estos eran nuevos. Se habían renovado, vamos a decir. El pueblo estaba renovado. Estaba arrepentido. Había clamado a Dios. Y Dios lo había oído. Y Dios había puesto en el corazón del rey que le dé todo para que vayan a construir el templo. No eran los mismos. Y cuando tú, aleluya, te has renovado en Cristo Jesús, no eres el mismo, no eres la misma. Nueva criatura soy en Cristo Jesús. A ti sea la gloria. No dejes que el enemigo te acuse, hermano. Que el enemigo te acuse, hermana. Tú eres nueva criatura en Jesús. Las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. Bendito el nombre de Dios. No permitas que cese la obra de la construcción de tu templo espiritual. A ti sea la gloria, Padre. Aleluya, bendito el nombre de Jesucristo. 2 años estuvieron construyendo la obra y casi por 14 años hicieron cesar la obra hasta que otro rey, porque clamaron los hijos de Dios, dio la orden de que se reinicie la construcción del templo. Y se reinició la construcción del templo y seguían el enemigo golpeando, tratando de evitarla, pero el templo se terminó. Y ay, cabacaba, sabalaba, janta, ay, santo Padre. La obra se concluyó. Aleluya. Y luego mandó el Señor a Nehemías a construir los muros para fortalecer la ciudad, que también tiene un significado muy espiritual, que tenemos que construir los muros de nuestra vida espiritual para no dejar ningún lugar donde el enemigo, aleluya, pueda entrar contra nuestras vidas. Bendito el nombre de Dios. A ti sea la gloria, Padre. Entonces, mis hermanos, estemos prevenidos. No dejemos este camino del Señor. No nos apartemos. No hay tiempo. No hay tiempo de apartarse. Si te apartas, aleluya, no sé si tendrás tiempo de volver. Aleluya. Por eso el Señor llama a todos los apartados que vuelvan a su santo camino. Ya queda poco tiempo. Tenemos que terminar la obra. Tenemos que terminar nuestro templo. Ya Shabakaya santo. Ya sea que esté cerca, ya sea que lo estés techando, ya sea que lo estés terminando. Complétalo. Busca el Espíritu Santo, que grande ayuda te va a hacer. Bendito el nombre de Dios. Porque siempre que estés construyendo el templo de Dios, estás en su camino. Quiere decir que lo estás buscando. Quiere decir que tu Padre, ahí Shamakaya, desde los cielos te ve con agrado. Tú sigues el camino que nos trazó Jesús hacia Él. Bendito el nombre de Jesús. Entonces tenemos que terminar, mis hermanos. Terminar la carrera, porque cuando terminemos el templo, terminamos la carrera. Bendito el nombre de Dios. Como dice la palabra, el que sea santo, santifíquese más. El que sea justo, justifíquese más, que el Señor ya viene pronto. Bendito el nombre de Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es bendito el nombre de Dios, este mensaje de la palabra del Señor, para que no permitamos que el enemigo impida nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a orar por eso antes de despedirnos.
Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado para predicar esta tu palabra, este tu mensaje, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Envía tu Espíritu Santo a tus hijos, Padre. Envíalo para que nos ayude a terminar el templo, Padre mío, que es nuestra vida en ti, en Cristo Jesús. Que esté completa, Señor. Que no falte nada, Padre. Que tengamos el altar de nuestro corazón completo para ofrecer siempre a ti sacrificios, alabanzas, aleluya, y toda clase de ofrenda grata a tu presencia, mi Dios del cielo. Gracias porque tú me permites predicar esta tu palabra. Ayuda a mis hermanos que están débiles. Ayuda a aquellos que dudan. Ayuda a los de poco ánimo, Señor. Dale fuerzas, Padre. Anímalos en este horrible santo, en este tiempo que queda hasta tu venida, Señor. Que seamos encontrados todos en tu camino, ya sea que en construcción de este templo espiritual o ya listos, pero que estemos en el camino. La gloria sea para ti. Te doy gracias y te pido que nos guardes, Señor, de todo engaño del enemigo, a mí y a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es este mensaje. Hay mucho más todavía. Hay mucho más que podemos sacar de esto, pero ya sería demasiado largo. Así que hasta aquí es este video y será hasta el próximo, si Dios así lo permite. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Él me bendijo con gozo, con mi canto le alabaré. Bendito sea